Hola, bienvenidos a esta presentación de una nueva teoría a estudiar, Pensar el Pensar. Con ustedes, Aymara Harrington. En esta ocasión vamos a establecer la problemática y el problema aporético en los análisis metateóricos como necesidad del campo de la comunicación, del autor José Raúl Gallego Ramos. Para ello, vamos a iniciar determinando la idea directriz, la organización de la teoría y las categorías fundamentales en esta propuesta. El trabajo de Gallego plantea la necesidad de los análisis metateóricos para el campo de la comunicación. Para ello hace un recorrido por los diferentes usos y acepciones del término metateoría, que se requiere para el campo de la comunicación. En el texto se muestra un trabajo liderado por el grupo Gucon, bajo la dirección del Dr. Galindo, en el que se podía percibir y entender el espacio conceptual sobre la comunicación, bajo 4 dimensiones: expresión, difusión, interacción y estructuración. Luego se agrega una quinta, la observación, como una dimensión de segundo orden, que propone la relación entre lo observado en un primer orden y el efecto de esa observación en el observador. Aquí observamos una falacia de figura de dicción. Esto es confusión de categorías, porque la comunicación no es espacial. La comunicación existe en el tiempo, no en el espacio. Es por ello que me permito traer el proceso de comunicación, que tiene 6 elementos: el emisor y el receptor. Estos intercambian sus roles en el proceso. Luego tenemos el código, el canal, el mensaje, el contexto. Cada uno de estos elementos cumplen una función en este proceso de comunicación, de acuerdo a la intención de la comunicación. El objetivo del trabajo es recalcar la necesidad de estos análisis de segundo orden, la meta-reflexión y el análisis de tipo metateórico para el campo de la comunicación y sugerir puntos de partida para llevarlos a cabo. Este objetivo se lleva a cabo ilustrando la carencia de práctica metateórica en el campo de la comunicación, y se discuten condiciones estructurales del mismo que contribuyen a esta situación. Con el uso y acepciones del término metateoría, al identificar la ambigüedad y polisemia que lo acompaña y definirlo en función de sus características fundamentales y algunos elementos claves de acuerdo con la orientación que requiere para el campo de la comunicación. Se clasifican los tipos de metateorización y se operacionalizan en 4 niveles jerárquicos. 4 niveles jerárquicos e interdependientes, en los cuales se agrupan tipos de ideas presentes en cualquier formulación teórica. Estos son adentramientos en el campo de la comunicación, la metateoría como análisis de segundo orden, tipos de metateorización, operacionalización de análisis metateórico. Iniciamos con los adentramientos en el campo de la comunicación. Aquí el autor manifiesta que el campo de la comunicación es un caos y lo compara a un laberinto.
Como en muchas discusiones de temas controversiales, es difícil el consenso, pero en el campo de la comunicación se lograron algunas conclusiones. Veamos. Las debilidades epistemológicas del campo. La subordinación de los intereses académicos a los institucionales. El predominio hegemónico de la investigación gestada en los Estados Unidos y Europa. El instrumental de las investigaciones por encima de su significación social. Las consecuencias negativas de la reproducción acrítica del paradigma dominante de investigación. El alto grado de fragmentación del campo y otras que apuntaban a la ausencia de una práctica sistemática de la reflexividad al interior del mismo. En este mismo punto vemos como el autor Gallego Ramos cita en su texto a un autor que afirma que la comunicación es fundamentalmente un fenómeno natural y de allí parte su capacidad para abarcar los más diversos dominios, lo cual ha desembocado no solo en la polisemia, ambigüedad y ubicuidad que acompaña al término, sino también en la confluencia de múltiples disciplinas para el abordaje de un objeto de estudio que aún continúa siendo motivo de debates. La verdad que busqué por todos lados comprender la teoría que podía estar presente más allá del proceso de comunicación, con respecto a ver la comunicación como un fenómeno natural. Sin embargo, la comunicación humana es una construcción cultural. El autor Castle presenta la comunicación desde la lucha y conquista del poder simbólico y real, porque se han mezclado sus nexos con los poderes políticos, económicos e institucionales, lo cual lleva a la polarización ideológica. A esto se suma lo que Follari denomina las especificidades epistemológicas del campo de la comunicación. De la combinación de ambos se generan muchas de las insuficiencias en los niveles ontológico, axiológico, epistemológico y metodológico presentes en el campo de la comunicación. Otra afirmación que conseguimos en el texto indica que los estudios de la comunicación y la investigación de la comunicación voltean a ver la realidad social en busca de objetos de estudio, pero rara vez voltean a ver sus propios procesos. Con esta afirmación se desconocen los estudios de Peirce, de Austin, de Bakhtin, de Van Dijk, de Searle, de Scandell-Vidal, por mencionar algunos, que se ocupan de los estudios de los procesos de la comunicación. Para cerrar este punto, el autor indica que es necesario el desarrollo de análisis metateóricos que permitan realizar un análisis de segundo orden a los cuerpos teóricos, con los que se intenta analizar los fenómenos comunicativos. A esto se podría agregar que quizás hay otros tipos de estudios en cuanto a la comunicación, porque se ven estudios como la pragmática, la metalingüística o la hermenéutica, que se podrían tomar en cuenta al hablar de lo que es un estudio metateórico. Para iniciar con el segundo punto, que es la metateoría como análisis de segundo orden, vemos que existen dos enfoques predominantes sobre la metateoría. Uno integrativo, que es la combinación de múltiples teorías, y otro deconstructivo, que es la descomposición de las teorías para su análisis o recomposición, ambos con puntos en común, semejantes niveles de utilidad, pero diferentes orientaciones. Ahora busquemos definir qué es metateoría. Para ello, en primer lugar, metateoría da pie a dos significaciones. Una de las acepciones es como disciplina que se encarga de estudiar las propiedades de la teoría científica. La otra es como teoría,
cuyo objeto de estudio es la teoría. Aunque distintas, no son excluyentes entre sí, sino que dan cuenta de dos fenómenos diferentes pero íntimamente interrelacionados. Uno puntual, la teorización sobre una teoría específica. Otro general, la estructuración de un área disciplinar especializada en el estudio de las teorías. Por otro lado, el carácter puramente teórico de la metateoría, lo cual es asumido por gran parte de los autores que han incursionado en el campo. Aunque es cierto que la metateoría es básicamente una reflexión, una teorización sobre otra u otras teorías, y que los datos que emplea son extraídos fundamentalmente de los cuerpos teóricos estudiados, cabría preguntarse si la reflexión metateórica conlleva implicaciones prácticas para comprobar las teorías que genera sobre las teorías que estudia. Ahora veamos cuál es la finalidad de la metateoría. Según Turner, la metateoría es más una manera de producir mejor teoría que un fin en sí mismo. ¿Y cuál es la intención que persigue? No es decir cómo es, y mucho menos cómo debería ser, sino cómo podría ser en el futuro, a partir del planteo de escenarios posibles y alternativos. El autor entiende por metateoría un análisis teórico práctico de segundo orden sobre un dominio de estudio determinado, que parte del análisis interno del cuerpo teórico y sus condiciones de producción, con el objetivo de develar la consistencia y coherencia del mismo. Ahora veamos los tipos de metateorización. Según Richter, hay tres variedades o tipos ideales de metateorización, definidas fundamentalmente por las diferencias que presentan sus productos finales. El primer tipo, denominado metateorización como medio para obtener una comprensión más profunda de la teoría. El segundo tipo, metateorización como preludio al desarrollo de la teoría. Este implica el estudio de las teorías existentes con la finalidad de producir una nueva. El tercer tipo, metateorización como fuente de las perspectivas que sostienen toda la teoría de un campo, conlleva un estudio transversal de toda la teoría con la intención de producir una perspectiva que abarque una parte o todo el campo en cuestión. De las tres variantes, la más practicada es la primera de ellas, puesto que permite una mejor comprensión y un uso más consciente de las teorías con que se trabaja. No obstante, las otras dos variantes son igual de importantes para la práctica metateórica. Ahora bien, su importancia recae en su índole. El primero, de índole científica, ya que este tipo de ejercicios son indispensables para el desarrollo, expansión y legitimación de un campo, como el caso de la comunicación. El segundo, de índole práctica, para compensar con mayor síntesis la abundancia de análisis existente en la actualidad y orientar la selección en la búsqueda de soluciones. Y el de índole axiológica, que se vuelve sumamente importante en una ciencia con un pasado y un presente tan dado la instrumentalización como es el del campo de la comunicación. Ahora bien, para cerrar los tipos de metateorización, tenemos
lo que nos aporta Zúñiga, que dice que la metateoría también puede ser la revisión crítica, teórica, no solo de ideas, sino también de acciones, de compromisos sociales, de opciones epistemológicas, sociales, políticas. La metateoría puede recuperar una historia vivida, encontrar su sentido, sus líneas de fuerzas y orientarla hacia la acción futura. Para dar inicio con el punto de la operacionalización del análisis metateórico, hay que saber que esto no es más que la manera de metateorizar, la forma concreta de hacer metateoría. Varios autores se han arriesgado a dar prescripciones sobre cómo generar teoría, y la mayoría constituyen lo que se conoce como el método científico, de corte positivista, y en ellas se encuentran ilustres nombres que van desde Galileo a Descartes, de Newton a Popper. Wright Mills nos dice que cuando aplicamos un análisis metateórico se sugieren ciertos pasos. Veamos cada uno de ellos. Pero ¿cómo realizar un análisis metateórico? El primero es desarrollar nuevos métodos de validación, aunque sin desconocer los enfoques existentes. El segundo es el análisis de las categorías y conceptos constitutivos de una teoría, en específico o aquellas que hacen referencia a determinado objeto de estudio. Y el tercero, el apoyo en ideas generales presentes en cualquier tipo de reflexión. Otro grupo de autores prefieren hablar de niveles, que constituyen agrupaciones de tipos de ideas que se hallan presentes, implícita o explícitamente, en toda reflexión. Estos son los niveles epistémicos, niveles de la teoría, dimensiones, supuestos, áreas constitutivas, cuestiones. Es importante tomar en cuenta la jerarquía y relaciones de interdependencia existentes entre ellos, así como los distintos elementos que los integran. En este caso, el autor recomienda utilizar 4 niveles: el ontológico, el axiológico, el epistemológico y el metodológico. En cada uno de estos niveles se agrupan conjuntos de ideas relacionadas con la naturaleza de la realidad y el sujeto investigador, la proyección ética. Esta decisión responde a un grupo de criterios básicos y necesidades de la investigación. En primer lugar, porque estos 4 niveles permiten una reflexión totalizante, con el objeto de estudio tanto en su interior como en su relación con el contexto. En segundo lugar, estos 4 niveles se incluyen todos los abarcados en las anteriores propuestas. En tercer lugar, constituye una operacionalización más concreta. En cuarto lugar, considera las interdependencias, jerarquías y contradicciones, superando con ellos las dicotomías del pensamiento científico moderno y permitiendo una visión dialéctica que opere sobre una realidad entendida como totalidad concreta. Y hasta aquí la presentación de esta nueva teoría que nos trae Gallego Ramos, Pensar el Pensar. Y para cerrar me gustaría hacerlo con el pensamiento de Charles Wright Mills, que dice que la investigación es un ejercicio de artesanía intelectual en el que se prefiere hacer con lo que se tiene.